En este vídeo tendremos que sobrevivir 100 días a un desastre natural. Día 1. Parecía un día normal y corriente, pero poco sabíamos de lo que iba a suceder. Estábamos tranquilamente por la casa de Franklin y decidimos ir a dar una vuelta con Chop, así que nos fuimos dirección a la playa. Mientras tanto mi teléfono sonó, pero como ya me había ido, no pudimos contestar y sonó el buzón de voz. Decía lo siguiente: Tío, ¿has visto las noticias? Algo ha pasado en el fondo marino. Uno de los terremotos submarinos más grandes de la historia. Por favor, en cuanto oigas esto, llámame. Una vez ahí todo estaba perfecto. Mientras jugábamos con Chop, nos dimos cuenta de algo extraño. Sentimos una vibración. Nos quedamos mirando al mar. Algo no iba bien. De la nada, el mar empezó a revolverse. Era extraño porque hacía buen día y hacía unos escasos minutos el agua estaba tranquila. Definitivamente algo no iba bien. Las olas empezaron a crecer muchísimo. Era hora de irse de ahí. Por miedo a que algo malo pudiera pasarle a Chop, decidí llevarlo de vuelta a casa. De camino escuché por la radio del coche lo sucedido. Un terremoto submarino con una intensidad nunca antes jamás vista dio lugar justo en la mitad del Océano de los Santos. Sabía que lo siguiente que venía tras un terremoto en el mar era un tsunami, así que tomé una decisión difícil, pero era lo mejor para Chop. Lo dejé en la cima de la montaña con la esperanza de que el agua no llegase ahí. Volví rápidamente a la playa para ver si realmente había un tsunami. Y para nuestro temor, era cierto, ya no había agua. Claro indicio de que el tsunami estaba en camino. Tenía que avisar a Michael y Trevor. En mar abierto, un tsunami puede viajar a velocidades extremadamente altas, entre 500 y 800 km por hora. Esto significa que un tsunami puede cruzar grandes distancias en poco tiempo, lo cual nos dejaba en una situación peliaguda. Dependiendo de la distancia de donde haya sucedido el terremoto, el tsunami puede llegar en escasos minutos o incluso tardar horas. Era nuestra decisión, ser precavidos y salvar nuestras vidas, o arriesgarnos e intentar salvar al mayor número de personas posibles. Decidí lo segundo. Teníamos que buscar a Michael, así que lo llamé y quedé con él. Tenía que enseñarle el mar, no se creía las noticias, así que fuimos juntos para la playa. Cuando llegamos no podía creerlo, no había agua. Era hora de dirigirse a la cima de la montaña más grande de los Santos, pero antes pasamos por un 24/7. Teníamos que cargarnos de recursos por si no podíamos volver a bajar en una larga temporada. Llamamos rápidamente a Trevor para que se una a nosotros, pero la línea comunica. Esperemos que siga vivo. Nos dirigimos nuevamente a casa. Quería comprobar que Chop no había vuelto y seguía a salvo en la montaña, y por suerte, así era. Día 2. El tsunami del primer día había acabado con más de la mitad de la ciudad de Los Santos, pero todavía había esperanza. Salimos de la casa de Michael y las olas habían llegado casi a las puertas de su casa. La destrucción avanzaba rápidamente. No paraban de llegar pequeños tsunamis, con lo cual cada vez teníamos menos tiempo para subir a las montañas. A lo que Michael nos dice que es momento de separarse momentáneamente. Tiene que encargarse de salvar a su familia primero. Así que me dirijo a las zonas más bajas para ver si podemos salvar a algunas personas. Pero parecía que era demasiado tarde. Las personas que estaban en esa zona estaban sentenciadas. Las olas eran demasiado grandes y agresivas. Pero tal vez podíamos salvar a alguien en apuros. Así que nos aventuramos hacia las olas. Tras pasar una ola mediana nos metemos dentro del mar para ver si hay alguien que necesite nuestra ayuda. Pero una vez sumergidos la estampa es horrenda. Personas sin vida y coches sumergidos golpeándose con todo. Veo que hay personas nadando, así que voy hacia ellas. Cuando me acerco veo que salen a la superficie, pero cuando subo no veo a absolutamente nadie. Otra ola había llegado, llevándose con ella a los pocos supervivientes que habían, así que decido volver a la orilla ahora que aún tengo fuerzas. Una vez en suelo firme, veo que hay supervivientes saliendo de coches arrastrados por las olas, pero tampoco sobreviven porque son engullidos por más olas. Era inútil intentar salvar a alguien luchando contra las olas, así que la mejor opción es reponer energía y llevar al mayor número posible de personas hacia la montaña, donde dejé a Chop. Pero cuando cayó la noche, una gran ola llegó y me arrastró directamente hacia el día 3. No solo arrastraba cosas dentro, sino que también las expulsaba. Cientos de animales marinos empezaban a aparecer. Mientras que me recuperaba, decidí ver lo que me rodeaba bajo mis pies, por si había alguien a quien pudiera ayudar. Pero no habían supervivientes. Ni siquiera este tiburón parecía estar vivo. Por suerte, todo se ha dicho. Era hora de buscar un plan alternativo para salir con vida de estos tsunamis. Mientras nadaba hacia tierra firme llegó una gran ola.
la cual la usé a mi favor para salir de ahí y subirme a una valla. Ya estábamos fuera, pero todavía no estábamos a salvo. Teníamos que irnos de ahí porque venían más olas, teníamos que correr mucho. Era hora de buscar un vehículo para salir de ahí y rescatar al mayor número posible de supervivientes, pero con un coche convencional no podíamos hacer eso, así que necesitábamos uno más grande. Mientras buscábamos uno nos topamos con un grupo de vallas enemigos. Usualmente tenían un autobús, vendría genial para llevar a cabo nuestro plan, así que teníamos que eliminarlos. Una vez lo conseguimos, ya disponíamos del autobús. Tenemos que ir rápidamente por el mayor número de supervivientes para ir a la montaña. No sabía por dónde empezar, no quedaban muchas personas por la calle, así que tenía que explorar rápidamente. Las olas estaban empezando a llegar cada vez más lejos. Teníamos que tomar rutas alternativas y lo más rápido posible. En este punto el mar comenzaba a tragarse todo a su paso. De la nada apareció otro miembro de la banda enemiga en busca de venganza. Comenzó a dispararnos. Teníamos que acabar con él para que no avisara al resto de miembros y fueran tras nuestro autobús. Así que amablemente lo quité del medio. 2 veces. No nos sentíamos especialmente orgullosos, pero dada la circunstancia era lo mejor que podíamos hacer. Era hora de volver al bus e ir directo a por supervivientes. Ya no deberíamos de tener mucho más tiempo, así que teníamos que apresurarnos. Escuché unos gritos provenientes de este hotel. Habían supervivientes, pero estaban retenidos por los Valla. Tenía que encontrar la manera de acercarme a ellos sin ser detectado, para que no acabasen con la vida de los rehenes. Así que lo que hicimos fue acercarnos sigilosamente, estilo Hitman. Poco a poco, pero al mismo tiempo, rápidamente. No sabía si iban a matarlos de inmediato o estaban esperando a alguien, así que saqué mi arma y activé el modo John Wick. Era hora de convencer a los rehenes de que vinieran conmigo, que era de fiar. Por suerte me hicieron caso. Era hora de subir al bus y salir de ese sitio cuanto antes. Pero antes de nada necesitaba ir a casa de Michael. Tenía que saber si había conseguido irse con su familia o de lo contrario necesitaba mi ayuda. Pero al girar la esquina una ola vino hacia nosotros y perdí completamente el control del autobús. Les había fallado a todos. Por mi culpa ahora habían muerto y yo no pude hacer nada. Desperté desorientado encima del tejado de una casa. Cuando empezaba a espabilarme, una gran ola vino y me tragó. Nuevamente estaba en apuros. Casi me atasco con un árbol. Por suerte conseguimos salir a la superficie. El agua ya estaba empezando a llegar hasta nuestra casa. Teníamos que apresurarnos. Nos tiramos al agua y nos fuimos nadando hacia el edificio más cercano. Teníamos que ver con mejor claridad la situación de la ciudad. Cuando por fin subimos, no podíamos dar crédito de la estampa. Toda la ciudad estaba completamente sumergida bajo el agua. ¿Es este el fin de todo? ¿Dejarán de llegar tsunamis en algún momento? Solo sabremos las respuestas a esas preguntas si permanecemos vivos, así que tenemos que sobrevivir el resto de días. No sabía nada de Michael ni de Trevor. Vi que habían unos edificios bastante grandes, así que es probable que dentro de esos edificios haya gente con vida. Así que la mejor opción es ir para allá. Así que eso hicimos. Sin perder un segundo más, me tiré al agua y me dirigí un momento hacia tierra firme. Tenía que reponer energías, pero de golpe el clima se tornó bastante agresivo. Empezó a llover bastante. Me acerqué nuevamente hacia el borde de la montaña para ver cómo estaba el agua, y por desgracia había bastante marea. Por si no fuera poco con el tsunami, el agua revuelta era el último clavo en el ataúd para toda la gente que pudiera haber sobrevivido en las zonas bajas de la ciudad. Recordé que Chop estaba en lo alto de la montaña, así que fui a por él. No quería que le pasara nada si la lluvia empeoraba. Por suerte, llegué rápido, y mis ojos no daban crédito a la escena. Chop estaba secuestrado o venerado por un grupo de vagabundos extraños. En cualquier caso, no podía permitir eso. Tenía que recuperar a mi perro, y como no sabía si estaba en peligro, decidí eliminar a los miembros de esa especie de secta budista. Desaté a Chop y pude llevármelo sin más problemas. Ahora teníamos que irnos hacia los edificios del centro de la ciudad y había que hacerlo a nado. Sé que Chop puede nadar algo, pero debido a la marea la mejor opción era llevarlo encima mía para asegurar que no le ocurriese nada. Llegamos al edificio principal y al menos las primeras plantas estaban destrozadas, como era de esperar, y no parecía que hubiese nadie, así que seguimos avanzando entre los escombros.
por fin subimos arriba del todo. No encontramos a nadie vivo en todo el edificio. Con toda esperanza perdida, empecé a mirar a mi alrededor para ver algún signo de vida, pero nada. Hasta que vi algo. Usé unos prismáticos que encontré y pude ver mejor esas cosas que se movían en el otro edificio. Para mi alivio y sorpresa, eran Michael y su familia. Parecía que estaban todos bien. No podía creerlo, pero así era. Todo un milagro. Ahora tan solo tenía que encontrar la manera de reunirme con ellos y celebrar que estábamos todos bien. Así que me dirigí hacia su edificio. Pero cuando iba a bajar me resbalé por culpa de la lluvia y caí. Desperté dolorido y desorientado. No sabía qué día era, pero al menos ya no llovía. Miré a mi alrededor y vi las escaleras. De golpe recordé lo que sucedió. Había sobrevivido de milagro, debido a la altura de la caída. Cuando subí arriba, miré si Michael seguía en el edificio de enfrente. Pero no había nadie ahí. El mazazo emocional fue terrible. Pude sentir como todas mis esperanzas se desvanecían. No podía creer que por un fallo tan tonto haya podido perder la oportunidad de reunirme con ellos. Estuve mirando alrededor de 1 hora sin parar para ver si conseguía detectar algún tipo de movimiento que pudiera darme esperanzas de que ellos seguían ahí. Pero nada. Así que desistimos. Sin ganas ni fuerzas, decidí quedarme en lo alto del edificio un par de días para retomar fuerzas. Conseguí recuperarme algo físicamente, aunque mentalmente estaba devastado, pero no podía dejar que la tristeza acabara conmigo, así que decidí reunir lo poco que me quedaba de energía para ir a buscarlos. Salté sin pensarlo 2 veces y empecé a nadar hacia el edificio. Sabía que no iba a ser fácil nadar hasta las profundidades y colarme por alguna brecha, pero era mi única esperanza. Por suerte conseguimos entrar y pudimos ver desde el interior el resto de edificios y cómo el agua había devorado toda la ciudad. No podía perder más tiempo del que ya había perdido. Conseguí llegar arriba del todo. Ya solo me quedaba subir por las escaleras. Y cuando conseguí llegar, miré a mi alrededor y no vi nada. Un segundo. Ahí estaban. No podía creerlo, estaban todos. De la alegría comencé a correr hacia ellos. Fin todos juntos. Era hora de volver a por Chop y ya podríamos irnos de ahí. Tras un rato largo conseguimos volver al edificio en el que estaba Chop y se alegró bastante de vernos. Con todos reunidos era hora de irse. Teníamos que buscar un medio para volver a la cima del monte de forma segura. Nadando era demasiado arriesgado debido a la impredecibilidad del tiempo. Vimos un helicóptero a lo lejos, así que hicimos señas para que nos viera. Tal vez era la mejor manera de volver a tierra. Pero parecía que el helicóptero pasó de nosotros. Michael intuía que nadie iba a rescatarnos, y yo, en el fondo, también lo sentía así. Pero quién sabe, tal vez no nos hayan visto y ya. Volvimos para arriba. Era hora de pensar en un plan alternativo. La mejor opción momentánea era descansar, comer algo de las provisiones que Michael tenía en su bolsa y lootear el edificio en busca de provisiones para quedarnos en el edificio unos días, para ver si todo pasaba. En una de esas noches escuché un ruido extraño dentro del edificio, pero no le di importancia. Supuse que eran las olas golpeando la estructura o algo por el estilo, así que me acosté con el ruido de las hélices de los helicópteros que peinaban la zona en busca de saber qué, porque de supervivientes parecía que no era.
Día 50. Ya estábamos a la mitad del reto, y tenía que hacer algo si quería que sobreviviéramos todos. Saltamos directamente al vacío, usando el paracaídas, claro. La idea era subir al edificio más alto de la zona para ver si así los helicópteros podían vernos. Una vez arriba había un helicóptero. Era nuestra oportunidad. Pero se nos escapó. Parecía que nos había visto, pero se alejaba cada vez más. Una vez en el tejado, solo podíamos ver cómo se alejaba más y más. Y ahí, el mayor de mis miedos se confirmó. Nadie iba a rescatarnos. Me tiré al suelo, sin esperanzas ni energías, pensativo. ¿Qué más podíamos hacer? ¿Y si venía otro tsunami? Día 55. Ya casi sin fuerzas, caí al mar sin querer. Aproveché para volver al edificio donde Chop y Michael estaban. Subí en la antena que había a medio camino para retomar fuerzas. Volví al agua y subí nuevamente. Pero justo cuando llegamos a la cima, no había absolutamente nadie. Algo tendría que haber pasado. Además, no había rastro ni siquiera de comida. Parecía como si alguien hubiera limpiado todo concienzudamente. No fue hasta ese momento que recordé los ruidos extraños que escuché días atrás. Tal vez entró alguien y ahora han sido secuestrados. ¿Pero por qué? Tenía que buscar respuestas. Entré en el edificio. No parecía haber nadie hasta que de la nada empezaron a dispararme. Era un valla. ¿Pero qué hacía ahí? ¿Tendría algo que ver con la desaparición de todo el mundo? Pero al menos no habían rastros de sangre. Eran demasiadas preguntas en tan poco tiempo. En cualquier caso, teníamos que eliminar al pandillero antes de que él nos eliminara a nosotros. Cogí la pistola que llevo siempre conmigo y comencé a disparar. Parecía que había muerto, así que me acerqué para comprobarlo. Efectivamente había muerto. Pero escuché ruidos, así que me puse a cubierto. Apareció un valla ardiendo, pero ¿cómo se quemó? ¿Había sido Michael? Si fuera así, estarían cerca aún. En cualquier caso, lo rematé para que no sufriera más. Nuevamente apareció otro valla a punto de dispararme. Por suerte fui más rápido. Teníamos que salir del edificio cuanto antes. No sabíamos si habían más vallas o si iban a venir más. La mejor opción ahora mismo es saltar por el hueco del ascensor. Así que eso hicimos. Con mucho cuidado saltamos hasta el otro extremo del hueco. Con cuidado tenemos que bajar poco a poco. Nos dejamos caer con no mucho cuidado. Por suerte estamos curtidos en caídas grandes y pudimos seguir. Por suerte o desgracia, abajo del todo está inundado, así que podemos tirarnos sin matarnos en el intento. Ahora solo tenemos que bajar unos 5 o 6 pisos de profundidad, si no más, pasar por el marco de la puerta y avanzar a través de un pasillo semi a oscuras para dar con la salida. Pan comido. Un minuto después conseguimos salir del edificio y ya casi sin oxígeno en los pulmones, salimos hacia la superficie, poco a poco.
Una vez fuera empezamos a notar una extraña sensación. Hasta que por fin lo vi. Tiburones. No estábamos solos. Tenía que entrar al edificio de enfrente. Aparecían más y más. Para colmo, el más grande de todos comenzó a ir hacia nosotros. Salvamos por los pelos. Una vez dentro, subí nuevamente a la azotea para ver si por suerte Chop y Michael estaban ahí. Pero esta vez nos encontramos algo distinto. Finalmente, un helicóptero vino a rescatarnos. No me lo podía creer. Era hora de irse de ahí. Recibí un mensaje de Michael. Ellos estaban bien. Chop también. Era hora de volver a tierra firme. Estaba tranquilamente disfrutando de un cigarro mientras contemplaba la ciudad que tanto odiaba sumergida bajo el agua, hasta que veo uno de esos malditos helicópteros que se negaron a ayudarme cuando les pedí ayuda. Así que decidí hacer lo correcto. Si no me salvaron a mí, nadie más merecía ser rescatado. Era hora de ver la cara de los malditos que me negaron la ayuda. Un momento. Si este es Franklin. Joder. ¿Por su culpa no me rescataron? Maldita sea, tenía que haberlo sabido. Mierda. No puedo dejarlo aquí. Tiene que tener otro final este traidor. Desperté arrodillado, dolorido. No sabía qué había pasado, solo sabía que ahí estaba Trevor, apuntándome con un arma. Hizo que me levantara, y le pregunté por qué me estaba apuntando con un arma. Me dijo que creía que tenía algo que ver en todo esto, que no lo rescaté cuando pude. Le expliqué todo, pero parecía no creerme. Le conté todo lo que me había pasado desde que comenzó el tsunami. No me dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y disparó a un depósito de gas que había cerca. Luego me dijo que lo siguiera, que tenía una misión importante, íbamos a entrar en acción. Así que por si algo me equipé mi arma y comencé a correr donde me dijo. Una vez ahí supe a lo que se refería con lo de entrar en acción. Había un grupo de vallas en mitad del camino por el cual Trevor quería ir, así que había que eliminarlos. Recibí varios disparos en el torso, que por suerte el chaleco antibalas pudo disminuir el impacto. Eran muchos, tenía que cubrirme. Una vez todos eliminados, pude acercarme para estar 100% seguro que todo había terminado. Ya podía seguir mi camino.
hasta que vi que Trevor me miraba de una forma extraña. Como es imposible saber lo que pasa por su cabeza, decidí irme de ahí corriendo. Era la mejor opción. El problema era que no iba a dejar irme de ahí por algún motivo el cual desconocía, así que teníamos que correr más que él. Desperté por el sonido de unos martillazos. No sabía dónde estaba. Me encontraba bastante mareado. Miré a todos lados y nada me sonaba, hasta que vi unas patas. Era Chop. Estaba bien. Me acababa de quitar un gran peso de encima. Ahora ya solo quedaba recuperarme y saber dónde diablos estábamos. Iba a preguntarle a Trevor, pero pensé que a lo mejor no era de las mejores de las ideas, así que me fui y me dirigí hacia un grupo de personas que habían a lo lejos en ese recinto, hasta que me acerco y me doy cuenta de que era la familia de Michael. Estaban todos. Y ahí estaba Michael también, observando aquella estampa. Me uní a él y juntos observamos la destrucción en una de las tardes más tranquilas que experimenté en mucho tiempo. Día 100. Por fin todo había terminado, no me lo podía creer. Recibí una llamada de Michael, había llegado ya a su casa. El agua había regresado a su lugar. En mi interior exploté de la emoción. Regresé a casa junto a Chop. Estaba disfrutando de la normalidad. Se me ocurrió hacer un plan. Me llevé a Chop conmigo. Fuimos a la playa. Hacía un día excelente. Nos pusimos a correr un rato en la arena y me acerqué a la orilla a contemplar el mar. Mientras jugábamos con Chop, nos dimos cuenta de algo extraño. Sentimos una vibración. Nos quedamos mirando al mar. Algo no iba bien.